Esta semana estoy seguro que ha sido de bendición. Hace apenas unos días, el domingo, estábamos celebrando, estábamos exaltando a Dios y estábamos comprendiendo algo interesante, ¿verdad? El domingo, ¿de qué hablamos el domingo? A ver, los que vinieron el domingo, ¿de qué hablamos? Vamos a descongelar un poquito el cerebro, la mente. ¿De qué hablamos el domingo? A ver. Ok, hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mencionábamos qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida de aquel que empieza a caminar en las veredas de lo que es esto que llamamos cristianismo, ¿sí? Y decíamos que es muy difícil que el cristiano permanezca sin el Espíritu Santo. Es decir, o puedo decirlo con seguridad, que sin Espíritu Santo definitivamente podemos fracasar. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios nos podemos desgastar, cansarnos. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos da la fuerza, es aquel que nos hace permanecer fieles. Es ese Pepe Grillo que traía Pinocho prácticamente aquí en el hombro, ¿verdad? Es aquel que nos dice que tengamos cuidado. Él es el que nos advierte. Pero a diferencia de Pepe Grillo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, quiere morar en nosotros. Jesús quiere activar nuestra vida desde dentro, no desde fuera. Dios no nos ayuda desde fuera, nos ayuda desde ¿dónde? Desde dentro, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Y una vez dentro de nosotros, le pertenecemos a Él. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la presencia de Dios, anhelemos la presencia de Dios. Y no lo veamos como algo que a lo mejor la Biblia lo menciona porque ahí está, no, es algo necesario. Y es importante comentarlo porque el día martes, ¿cuántos recibieron su altar familiar? Bueno, ya hablábamos acerca del redil, ¿verdad? Qué tan importante es permanecer en el redil. Y concluimos algo interesante. El redil es la pastoral, es decir, la guía que Dios pone en tu vida para que tú permanezcas, para que tú camines y avances. Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir avanzando. Pero hoy quiero comentarles otra parte interesante de lo que es el Espíritu y una mención de Jesús. A lo mejor ya lo hemos comentado en otras ocasiones o ya lo has estudiado, pero Jesús habló acerca de odres nuevos para vino nuevo. Qué interesante es tener un odre nuevo y qué significa vino nuevo. Y es a donde nosotros queremos llegar, porque nuestra intención es que tú en algún momento de verdad clames por el Espíritu Santo, que tú pidas de la presencia de Dios. El domingo decíamos que Dios está dispuesto a dar el Espíritu, ¿sí se acuerdan? Pero ¿qué es necesario hacer? Pedir. O sea, no es automático, necesita haber una intención de nosotros, porque el Espíritu nos lo quiere dar. Pero para que nos lo dé, tienes que pedir, así de simple. Y parece algo sencillo, ¿no? Pedir, pues les decía la vez pasada, todos saben pedir o no. O no, nunca han pedido nada. ¿No? Les decía el ejemplo que aquel que va a la tienda y ni modo que hable como mudo, ¿no? ¿No? Obviamente pides, ¿no? Señorita, ¿me puede dar esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Hablamos. Pero qué curioso que cuando estamos delante de Dios nos cuesta ¿qué? Pedir. Nos cuesta pedir y pedir lo más importante, que es la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a introducir este mensaje, odres nuevos para vino nuevo, cuando el Espíritu demanda transformación. ¿Qué demanda el Espíritu? Transformación. Ahora, lo nuevo de Dios siempre va a implicar una obra viva. Dios siempre trabaja de esta manera.
Cuando nuestro Señor Jesús, vamos a leerlo en Lucas, capítulo 5, versículo 37. Vamos a Lucas 5:37. Gracias, hija. Sí. Lucas capítulo 5, versículo 37. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee fuerte? A ver, para que se nos quite el frío. Sí. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús hablaba de vino nuevo, ¿sí?, estaba señalando precisamente la obra viva y actual de parte de Dios. Dios tiene una obra viva constantemente en tu vida. ¿Lo crees? Él todo el tiempo está obrando, Él todo el tiempo está trabajando en nosotros. También siempre y cuando le permitamos trabajar. Le permitamos que Él siga transformando nuestras vidas. Cuando vemos esto, entendemos que Dios no habla de cosas estáticas. No habla de algo que se detiene. Cuando Dios empieza la obra en nosotros, la palabra de Dios dice que Él que empezó la obra en ti, Él la termina. No se queda estático, no se detiene, no se para. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace avanzar. Por eso es tan necesario mencionarlo, enseñarlo, comprender esta parte. Lo nuevo, cuando habla de vino nuevo, no es una idea, no es una obra en proceso nada más. Es algo que está avanzando en tu vida. ¿Lo crees? Porque Dios no es un Dios de estancamiento. Debes de entender eso. Ayer que estábamos en intercesión, me dio gusto ver a hermanos de la iglesia que asistieron y se unieron en la oración para la iglesia. Y les decía, aunque no se muevan, sí los veo, ¿verdad? Porque no se pueden estancar. Usted y yo no nos podemos estancar. Su vida cristiana está más allá de la banca. Su vida cristiana está más de esos lugares que hoy están ustedes ocupando. Me encanta tenerlos ahí, me encanta verlos, ¿verdad? Me siento muy contento. Pero yo he entendido que la vida cristiana no es para ocupar solamente una silla. Es porque hay algo más. ¿O no lo crees? Yo lo creo, yo lo veo así. Hay algo más para ti. Dios tiene algo más. Por eso debemos entender que nuestro Dios no es un Dios estancado. No nada más nos habla de salvación para que ya nos quedemos así. Tiene un propósito. ¿Lo crees? Por eso nuestro Dios jamás cambia su esencia. Vamos a 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Quién lo lee fuerte? A ver. Amén. Si te das cuenta lo que dice aquí. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Yo no sé, cuando tú te vas y te ves en el espejo, ¿tapas el espejo o te ves? Más cuando te vas a peinar, ¿no? Más cuando te despiertas. Ay, qué guapo amaneció hoy, Dios, te rayaste. Chulada que hiciste. Pero ni modo es que veas un espejo y tapes el espejo, porque entonces no tiene razón de ver el espejo. No tiene caso que mires un espejo. Porque ¿cuál es la función de ver un espejo? Ver tu reflejo, verte con claridad. Ah, caray, ni modo es que no te conozcas. Sí sabes cómo eres, ¿no? ¿Quién no se ha visto en un espejo alguna vez? Entonces, cuando nos miramos al espejo es para ver algo. Y aquí cuando dice la palabra, ¿sí?, que nos vemos como el espejo de la gloria del Señor. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Dice la palabra que vamos de gloria
en gloria. Por eso tú ya no eres el mismo que cuando vino la primera vez. Dios está trabajando en tu vida, Dios está haciendo algo increíble en ti. No es casualidad que la gente diga: wow, ¿qué tienes? ¿Por qué eres diferente? Oye, te veo más contento. Antes tenías cara de limón, estabas agrio, pero ahora cada que te veo reflejas algo diferente. ¿Qué es lo que tienes? Espíritu Santo, presencia de Dios. Oye, pero vas en las densas tinieblas, tú brillas, porque la luz está en ti. Amén. Qué interesante es comprender que no, Dios no se estanca, Dios va de gloria en gloria en nosotros. Por eso no puede existir uno que empiece a avanzar en las cosas de Dios y se quede igual para siempre. Eso es imposible. ¿Alguna vez has leído cómo era Pedro? Era incrédulo, enojón, impulsivo, grosero, rebelde. ¿Te imaginas? Pero cuando leemos a un Pedro que fue primero hallado cerca del mar y después vemos a un Pedro que predicaba con poder la palabra de Dios, dime si no cambió. Claro que cambió, fue transformado, fue nuevo. ¿Y Pablo? Un matón, religioso, perseguía a cristianos creyendo que estaba haciendo la obra de Dios. Vino y se cayó del caballo y dicen: ay, la transformación más rápida. No es cierto. Quedó ciego. Obviamente escuchó la voz del Señor, porque le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Ni sabían, ¿no? Hasta que salió la canción esa de ella, y hasta la cantan. Pero veíamos a un Pablo perseguidor, Pablo religioso, y vino, y ahora leemos todas esas cartas que cuando ahora esté en el Día del Amor y la Amistad ya dijimos: si no te han mandado cartas, léelas de Pablo, ¿verdad? Muchachos, si no les mandan cartas, lean las del apóstol Pablo, ahí están, con mucho amor. Amada iglesia, todavía le dice, ¿verdad? Entonces vemos a un Pablo que ahora exhorta, que ahora enseña, que ahora ama al Señor sobre todas las cosas, y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos que la obra del Espíritu Santo entonces es de gloria en gloria sobre nuestras vidas. Puedes decir que hemos avanzado de gloria en gloria. Jamás vas a volver a ser igual una vez que recibas al Señor. Nunca, nunca podemos volver a ser los mismos. ¿Lo crees? Entonces lo nuevo de Dios no llega para decorar lo viejo, comprendamos eso. Llega para renovar lo viejo, cambiar, transformar. Por eso en muchas ocasiones, hijos, incomoda. El cambio incomoda. Muchos nos queremos negar a cambiar, porque la vez pasada hablamos acerca, ¿se acuerdan?, de las fortalezas y los argumentos. ¿Sí se lo acuerdan? Nos cuesta trabajo cambiar, porque el cambio implica incomodar. Que tengas que dejar ciertas amistades que a lo mejor no te ayudan en tu camino cristiano, que ya tengas que andarte reprendiendo todo el día para no andar diciendo groserías, que tengas que andar reprendiendo pensamientos todo el tiempo. Incomoda, no nos gusta, no es agradable. Pero ahora ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino vivimos para agradar a Dios, al Rey, a nuestro Señor, al que cambió nuestra vida, al que nos restaura. Amén. Por eso es bien importante, amada iglesia, que tú y yo, dile a tu hermano que tienes a un lado, que tú anheles el Espíritu Santo. Y esto va para aquellos que decimos también que ya lo tenemos, porque el hecho de decir ya lo tengo no significa que no lo sigas anhelando. Al contrario, el Espíritu clama, el Espíritu intercede, el Espíritu pide por nosotros. Amén. La obra viva de Dios nunca deja al que cree igual, siempre lo va a transformar. Y quiero que entendamos algo: donde Dios obra hay cambio,
Siempre hay transformación. No podemos decir Dios está obrando y las cosas siguen igual. Eso es imposible. Pero yo cuando los veo a ustedes, que nos han permitido a mi esposa y a mí caminar con ustedes, yo veo un cambio enorme. Algunos de hace un año, algunos de hace 2, algunos de más tiempo. Pero siempre le doy la gloria a Dios porque veo cambio. Y digo, Dios, es tu obra. Oye, pero algunos avanzan más rápido. Sí, sí, es probable. Pero todos avanzamos, amén. Todos avanzamos. Y la gloria se la lleva Cristo. Siempre. Por eso acá entendemos una verdad bien importante, esencial. Lo nuevo de Dios no se mide jamás por lo que vamos a sentir, sino por lo que cambia en nosotros. ¿Qué ha cambiado, hijo, en tu vida? A partir de que conociste al Señor, a partir de que empezaste tu comunión con Cristo, yo sé que tú reconoces qué cosas han cambiado en tu vida. Míralas, atrévete a mirarlas. No te centres en los errores, no te centres en los fracasos, porque en la vida cristiana también a veces tropezamos y fracasamos. Este año me propuse ayunar más y empezaste comiendo rosca de Reyes y ya la regué. No te centres en los fracasos. Mira lo que has avanzado, mira lo que has crecido, mira cómo ahora amas a Dios. No lo amabas así antes. Aprendan a ver cómo Dios ha obrado en ustedes. Aprendan a distinguir cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Es fácil ver los errores, por supuesto. Por eso les digo, ¿quién no los tiene? Pero miren cómo Dios los ha transformado. Me hubiera encantado tomar una foto siempre al que llega primero, pero apenas está llegando, capaz se ofende. Sería, ¿no? A ver, antes de que llegue, ¿me deja tomar una foto? Y ya se la mostramos después de un año. Qué diferente. Cómo han cambiado. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso que ha hecho en nuestra vida. Ahora, ¿qué es entonces el odre? ¿Y por qué en muchas ocasiones no es el adecuado? Cuando nuestro Señor está hablando del odre, está hablando del recipiente interior, de lo que contiene, el que va a contener ese vino nuevo. La forma de pensar, tu carácter, las actitudes y también la disposición de tu corazón. Eso puede ser un odre. ¿Vamos bien? Entonces el odre va a representar la vida que contiene la obra de Dios. Tu vida. Ese es el odre. Vamos ahí mismo a Lucas, donde estábamos hace un momento. Lucas capítulo 5, versículo 37 y 38. Vamos a leerlo juntos. Y hace un rato lo leíamos y decíamos, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Qué interesante es. El problema no radica en lo que Dios quiere hacer, porque debemos comprender algo, iglesia. Dios siempre va a querer hacer algo. Siempre hay algo que Dios quiere hacer en la vida de todos, porque Dios no se queda quieto, Dios se mueve. Amén. Dios siempre está buscando hacer algo. Ahora el detalle es dónde pretende hacerlo. Y ahí es donde entra el odre. Ahí es donde entras tú. Porque Dios quiere hacerlo. Pero el recipiente, ¿quién es? Di conmigo, yo. Yo soy el recipiente. Yo soy el odre. Ahora, un odre en ese entonces era útil mientras conservaba su flexibilidad. Era flexible, se amoldaba, se acomodaba. Porque el vino, cuando se derramaba en el odre, los gases, cuando se expandía el odre, se hacía grande por los gases, por la fermentación, pues. Entonces era necesario que el odre fuera ¿qué? Flexible.
Pero cuando envejecía el odre ya no era flexible, era duro, se endurecía y precisamente perdía la capacidad de adaptación. Cuando un odre ya no servía, ya no dejaba moldearse por lo que almacenaba. Amén. Y esto enseña algo interesante. A veces podemos caminar con Dios muchos años. Y esto va para los que llevamos tiempo en las cosas de Dios, sin ofender a nadie. Pero es importante entender esto. Cuando nosotros caminamos con Dios por muchos años, ¿sí? A veces nos volvemos rígidos. Ya no somos flexibles a Dios. Porque Dios quiere seguir transformando nuestra vida, pero nosotros dijimos, ya sí, estoy bien, Señor, ya no le muevas. Y Dios dice, no, porque la cantidad de vino nuevo, de espíritu que quise depositar en ti, esa funcionaba en ese entonces. Pero mi gloria va de gloria en gloria y necesito darte más. Y aquí viene lo interesante, porque cuando nosotros ya no somos flexibles, ya no le decimos a Dios, quiero más. Porque cuando tú le dices a Dios, quiero más, implica más responsabilidad, más entrega, más disposición, más de ti. Que te doblegues más. Pero vuelvo a repetir, nos conformamos con lo poco que tenemos. Algunos tenemos odres pequeños y Dios está obrando con el espíritu que está ahí. Yo sé que lo está haciendo, pero Dios quiere darte más. Dios siempre ha querido darnos más de su presencia. Pero ¿qué tanto más? Mucho más. Necesitas más. Porque cuando empezamos a decir, ya no quiero de tu espíritu porque con lo que tengo es suficiente, Dios te quería llevar a otro nivel. Dios quería que fueras por más también. Ahí es donde empieza la intención de cambiar el odre, de cambiarnos a nosotros, de decidir quitar ese odre viejo, ya no flexible, y decirle a Dios, Señor, haz un odre nuevo, completamente distinto. Porque un odre útil, nuevo, mientras conserve su flexibilidad, va a recibir cada vez más de Dios. Cuando el odre se hincha por lo que está recibiendo, a lo mejor no es cómodo, porque el estirarse a lo mejor hace que crezca más, duela más. Y el pedir más duele, pero lo necesitamos. Amén. Ahora esto nos enseña que el caminar con Dios también puede en ocasiones endurecer nuestro corazón, iglesia. Hombre, yo llevo años siendo cristiano y luego, ¿y qué pasó? ¿Qué ha cambiado? No, es que sí cambié, cuando yo llegué cambié. Sí, claro, y después, ¿qué más? No, pues es que cambié. Pues sí, cambiaste, ¿y qué sigue? Pablo no se quedó tirado al lado del caballo. Pablo se levantó y obedeció la voz del Señor y caminó conforme a su voluntad. Y esto nos enseña que la experiencia pasada jamás va a garantizar una capacidad presente. Podemos tener experiencias pasadas, puede que sí, pero eso no va a sustituir tu presente, hijo. ¿Cómo clamabas a Dios? ¿Cómo has dejado de hacerlo? ¿Y qué tantas ganas tienes de clamar hoy a Dios? Amén. Entonces aquí entra algo que hemos platicado en otras ocasiones, que se llama costumbre. Y la costumbre puede reemplazar la dependencia de Dios. Venimos al culto por costumbre, levantamos las manos por costumbre, tocamos por costumbre, oramos por costumbre, leemos por costumbre y empezamos a sustituir al que está dispuesto a cambiar nuestra vida por la costumbre.
Entonces un odre se empieza a volver inadecuado cuando ya no acepta corrección, cuando define sus formas, cuando se resiste a cambiar. Y aparecen las frases que hemos mencionado: siempre lo he hecho así, así me funcionó y así va a seguir. Y no es así, no debe ser de esa manera. No le veo nada malo, de repente dices, porque ya se volvió costumbre, ¿verdad? Vamos a Proverbios 29:1. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Pero íbamos bien, pastor, estábamos contentos, ya nos regañan. Nada que ver. Proverbios capítulo 29:1 dice: el hombre reprendido, ¿qué? Endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La palabra advierte que el endurecimiento constante siempre termina en quebranto. Amén. No hay otra. Aquel que es necio, siempre termina en quebranto. Porque Dios trata siempre de advertir por una razón. Ahora comprendamos, iglesia, que Dios jamás va a depositar su obra nueva en vidas que no están dispuestas a ser transformadas. Dios no impone jamás. Dios espera que tú quieras. Dios espera que tú lo desees. Dios espera que tú lo anheles. Pero mientras no sea así, Dios jamás va a depositar. Es un principio, amén. Y no porque Dios sea limitado o Dios no quiera hacerlo, sino porque lo nuevo siempre va a exigir rendición. Queremos odres nuevos, vas a rendirte más de como lo hiciste al principio. ¿Cuál fue tu primera victoria en este lugar? Te voy a decir cuál fue. Venir. Esa fue tu primera victoria, ¿no? Ahí había alguien que estaba molestándote todos los días y te decía: ven, te invito, paso por ti, va a haber café con pan. Vamos, chocolate con pan. Entonces la primera victoria tuya y mía fue el dar el paso de venir a un lugar donde se adora a Dios. Y de ahí Dios nos fue dando victorias, transformando nuestra manera de pensar, entendiendo que era Dios, por qué lo alaban, por qué se mueven, por qué hacen aquello, por qué lo otro. Pero a veces nos estancamos y hasta ahí nos quedamos. Dios quiere más. Dios quiere más. Dios nos quiere seguir preparando. Entonces un odre rígido, un odre duro, no se rompe por la maldad, entendamos eso. Se rompe porque hay falta de flexibilidad, falta de transformación. Y Dios quiere transformarnos, no que nos rompamos. Cuando la palabra dice que el odre viejo se rompe, no solamente se derrama el vino, sino se pierde ¿qué? El odre en sí. ¿Estamos acá? Y eso es bien profundo, porque a veces te has preguntado por qué la gente se va, por qué la gente no se queda, por qué la gente no avanza. Porque Dios quiere derramar de su espíritu, pero el odre está ¿qué? Duro, está tieso. Y Dios quiere derramar porque su obra es así, continúa. Entonces, ¿qué pasa? ¿El odre qué? Se rompe, no resiste, no aguanta. No, hombre, aquí me exigen demasiado, mejor me voy allá donde no me dicen nada. Allá donde no exigen santidad, allá donde no dicen que no hay pecado, no pasa nada. Pero aquí Dios siempre nos va a confrontar con su palabra, porque la palabra de Dios redarguye el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios es eficaz como una espada de doble filo, dijimos. Y entra en las coyunturas. ¿Con quién estábamos hablando eso? Ya no me acuerdo. Y me acordé de cómo cortan pollo, porque cuando trabajan ahí en la pollería, le pegan, no le pegan al hueso, sí. ¿A dónde entra el cuchillo? En la coyuntura, ahí donde se rompe rápido la alita.
porque sabe Dios dónde necesita cortar, hijos. Entonces la palabra de Dios entra como una espada de doble filo en las coyunturas, donde nos duele, donde somos blanditos. Y eso incomoda. Y Dios quiere flexibilidad. Dios quiere que el odre reciba el vino, pero el odre esté preparado para recibir el vino. Pues muchas veces el odre se rompe y se pierde el odre y se pierde el vino. Amén. Entonces ahora puedes entender por qué muchas veces se fracasa, porque no estamos dispuestos a cambiar este odre. Por eso nos confronta con esta verdad que es muy necesaria. No basta solamente con desear que Dios haga algo nuevo. Señor, cambia a mi marido, hazlo nuevo. Bueno, primero hay que cambiar uno. Primero yo, ¿verdad? Así es. No basta solamente con desear que haga algo nuevo Dios, pero sí es necesario que permitamos que Él nos haga nuevo a nosotros. Primero yo, y después vendrán las bendiciones que solamente Dios puede otorgar. Amén. ¿Por qué? Porque la obra de Dios siempre se va a sostener donde hay humildad y no resistencia. Vengamos siempre con corazones humildes, dispuestos a que Dios nos enseñe, nos prepare, nos hable y nos ayude a ser flexibles en medio de su presencia. Amén. Ahora, cuando nosotros decimos en muchas ocasiones, ya tengo la presencia de Dios. ¿Cuántos tenemos la presencia de Dios? Gloria a Dios por eso. Pero a veces lo decimos con tanta ligereza y ahí es donde perdemos esa capacidad de querer más. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. La palabra dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Dios. Ay, tantito, Señor, espérame. Hombre, lo tengo todo. No tienes nada. Qué tremendo es Dios. Y es un mensaje a una iglesia. Es una profecía, es un mensaje, es una palabra dirigida a una iglesia. Dios veía otra realidad, ¿ya se dieron cuenta? Ellos veían una realidad, pero Dios veía otra. Ellos aparentaban tenerlo todo. Hombre, somos la iglesia perfecta. Aquí nadie falla, aquí puro ángel con alas, ya con aureola volando casi. Somos ricos. No, son desventurados y no tienen nada. El tener el Espíritu Santo es querer más de Él, no decir ya hasta aquí es suficiente. Con lo que tengo basta. Queremos cada vez más. Decir ya lo tengo no siempre es gratitud, iglesia. Muchas veces es conformismo. Por eso cuando yo les digo, vamos a pasar aquí, vamos a pedir el Espíritu Santo, y le invito que pase al frente aquel que jamás ha sentido el Espíritu, pero aquel que ya lo tiene va a estar detrás ferviente porque ya lo tiene. Amén. Pero a veces no pasa así. Es el que menos ora porque ya lo tengo. Amén. Fíjense qué triste es eso. Voy a orar porque el que no lo tiene, voy a orar por él para que lo tenga. ¿Cómo cambia? Qué diferente es. Pero eso nos hace entender que el querer orar por otro para que el otro pueda recibir, tú tienes que estar más lleno de la presencia de Dios para poder impartir lo que tienes. Vamos a Juan otra vez. Ahí donde estábamos, Juan 5, 39 y 40.
No, perdón, Juan, sí, vamos a Juan. Disculpen, Juan 5, capítulo 39 y 40. La palabra dice: escudriña las escrituras, porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. Cuando nosotros vemos la vida del fariseo, aquel que decía: ya lo sé todo. ¿Sí se acuerdan quiénes son los fariseos? Bueno, el fariseo tenía esta característica: ya sé mucho, ya no necesito saber más, lo sé todo. Y viene Cristo, el que vino ahora sí que a quitarles un poco de ceguera. Si de verdad conocieran las escrituras y de verdad saben que ahí hay vida eterna, sabrían que todo eso se refiere ¿a quién? A mí, dijo el Señor. Porque ellos eran ciegos. Ellos ya no querían recibir realmente a su Señor. Y en ese error podemos caer tú y yo. El decir: ya tengo el Espíritu, ya no necesito más, ya no quiero que me digas, ya no ores por mí, ya estoy casi en la entrada ahí para irme. No, porque lo importante es recibir el mensaje, no que oren por mí. ¿Cuánta gente no piensa así? No, el mensaje es importante, pero el que tú seas ministrado por Dios es más importante, porque Dios quiere obrar en ti. Si no estamos actuando como esos fariseos, ya no queremos más, y yo siempre voy a querer más. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, ¿ya lo tienen? Excelente. A mí se me escondió. Ok, Filipenses 3:12. 3:12 y 13. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 13: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué interesante son estas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener esta actitud constantemente. El mismo Pablo reconoce que no ha llegado y sigue avanzando. Y tú llevas ¿cuánto tiempo? Y ya dices: ya. Yo ya soy casi perfecto. Pablo, el apóstol, que escribió infinidad de epístolas, que habló de Cristo, de los misterios del Señor, aún dice: yo no pretendo haberlo alcanzado. Que nunca perdamos esa humildad, iglesia. Usted y yo necesitamos más de Cristo. Hay una alabanza que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de Cristo. El día que dejes de querer de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Vas a venir en automático? Vamos a venir solamente por costumbre. Y debemos comprender que Dios siempre tiene más. ¿Lo crees? Pero solamente aquellos que reconocen que aún necesitan ser formados van a pedir más. Ahora, ¿por qué un odre viejo no soporta lo nuevo de Dios?
Y no es porque lo viejo en sí sea malo, iglesia. Es porque entendamos que ella no tiene la capacidad de sostener lo nuevo. No le tengas miedo al cambio. No tengas temor a ser transformado. No tengas temor a que Dios cambie tu manera de pensar, que transforme. Vamos a Santiago 4:6. Santiago 4:6. La palabra dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da siempre gracia a los humildes. Esto que afirma, iglesia, que Dios da siempre, va a dar gracia a aquellos que somos humildes, pero va a resistir a los que somos soberbios. La actitud de decir, ya no necesito ser diferente, es soberbia pura ahí. Te resistes a Dios. Y no es bueno resistirnos a Dios. No nos conviene, amén. Lo nuevo de Dios siempre nos va a confrontar. Siempre va a confrontar tus zonas cómodas. Por eso a los líderes les digo, cuando me piden permiso, me piden, les digo no, ¿verdad? ¿Me da permiso de faltar? No. ¿Cómo? Pero ya le avisé. No, a ver, ¿me pediste permiso o me estás avisando? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a confrontar nuestra comodidad, hijos. ¿No? Yo les voy a pedir permiso para faltar el domingo. Ya no voy a venir. ¿Ya? A ver quién da la palabra aquí. Yo sé que hay gente que lo puede hacer, ¿eh? No dudo de su capacidad. Pero me estoy refiriendo al ejemplo. Como les decía, hay días que yo hoy por ejemplo, no, hombre, ¿cómo me iba yo a meter a bañar? Estaba haciendo frío. Ay, Dios mío. Pero el culto espera. Ay, no, y estaba mi cobijita. Ay, no. Es más cómodo. Pero Dios nos empieza a dar madurez y dice, hoy es un día en el que puedo alabar junto a mis hermanos, junto a la iglesia, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y merezco tener esa bendición de parte de Dios. Y Dios merece mi adoración. Amén. Vamos a Isaías 43:19. Isaías capítulo 43, versículo 19. Y la palabra dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando leemos estos pasajes donde Dios se revela a sus profetas, donde Dios habla en medio del pueblo, Dios siempre nos va a mostrar que Él hace las cosas nuevas. Pero el problema es que no todos estamos atentos para recibirlas. A veces nos distraemos con facilidad. El rompimiento del odre, comprendamos que no es un castigo. No es un castigo de parte de Dios, porque a Dios le interesa el odre. Por eso Dios advierte, no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque el odre se romperá y se perderá tanto el vino como el odre. A Dios le interesa el odre. No es un castigo, pero sí es una consecuencia de no escuchar y obedecer. No se rompe porque Dios quiera destruir el odre, sino porque el recipiente lamentablemente no fue renovado. Y Dios siempre va a acomodar su obra al corazón de aquel que decide recibirlo, no un corazón endurecido. Amén. Lo nuevo de Dios no se pierde porque Dios falle. Lamentablemente se pierde cuando no estamos dispuestos a cambiar, usted y yo. ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar?
Eso es bueno. Lo estamos haciendo bien, amén. Ahora, ¿cuál es el deseo correcto entonces? El deseo correcto es pedir odres. ¿Qué? Ese es lo bueno. Ahí está la clave. Pedir odres nuevos. No solamente lo nuevo de Dios. Para que tú recibas lo nuevo de Dios, necesitas odres nuevos. Dios está dispuesto a dar lo nuevo, porque Él va de gloria en gloria, pero necesita que tú pidas odres nuevos, recipientes nuevos. Entonces el problema no es que Él dé cosas nuevas, el problema es el deseo de estar o recibirlo sin ser nosotros renovados. Amén. Por eso vamos a Lucas, vamos ahí donde concluye. Ahora sí, Lucas 5:38. Sí. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro, ¿ya ven cómo a Dios le interesa lo uno y lo otro? No se trata solamente de recibir, iglesia. Se trata de sostener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no se conforma con que hayas cruzado esta puerta y hayas decidido venir. Él quiere más en tu vida. Pero todavía tu odre está medio cascarudón. Hasta polvo echa, ¿no? Los odres eran hechos de piel, de cuero. Algunas han visto un cuero viejo así endurecido, ¿no? Hasta lo mueves y hasta polvo echa, ¿no? Así se pone de duro, tieso. Ahora muchos oramos pidiendo más y más de Dios, pero el problema no es que Dios no quiera darte más. Dios quiere darte más, pero se da cuenta que tu odre no está preparado, por eso no te da más. Es una forma de protegerte. Es una forma de guardar tu vida, amén. Entonces, vamos a lo que sí tenemos que hacer. Tenemos que pedir ser transformados. Queremos que Dios derrame de su espíritu, amén. ¿Cuántos queremos eso? Yo quiero de su espíritu. Pero el problema es que no queremos que Dios nos confronte. Ahí está el problema también. Pues Dios siempre va a confrontar una vida para que así la vida pueda enderezar su camino, enderezar sus veredas, porque Él quiere darte más, pero vas torcido, no te va a dar más. Amén. Entonces queremos la experiencia de Dios. Yo quiero sentir el Espíritu Santo, pero no quieres el proceso de Dios. Y tu proceso es interesante, es importante, lo necesitas. Por eso les decía yo hace un rato, Dios no derrama su obra para que adorne corazones viejos, sino para formar corazones nuevos. Dame un nuevo corazón, Señor, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, Señor. No, ahí tienes tu corazón durote todavía ahí. Ni lo quieres ni transformar. Dios quiere darte un corazón nuevo. ¿Lo crees? Pero antes en unos temas me acuerdo que decíamos, ¿cuántos quieren corazones nuevos? Yo. Pero Dios va a abrir el corazón así en vivo, no te va a poner anestesia. Ay, no, ya no. Dios quiere cambiarte el corazón, pero va a doler. Porque va a sacar lo malo, lo que no sirve. Y va a implantar uno nuevo, que funcione conforme a sus mandamientos. Entonces pedir eso es, vamos a leerlo, vamos al Salmo 51, ahí está. Qué bonito es la palabra de Dios. Últimamente se me da mucho por cantar, no sé por qué. Salmo 51, 10. Qué bonita oración, qué bonito canto. ¿Lo tienen? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, qué interesante, qué bonito es comprender esto. Crea en mí, oh Dios. ¿Sabes quién era este salmista? ¿Quién lo estaba cantando? David.
El rey David, el que nunca inventó las mañanitas, pero era el rey David. ¿Ya? Entonces, David no pidió nada más una restauración, no pidió nada más que Dios lo cambiara. Él le pidió un corazón nuevo. No solamente una transformación externa, una transformación desde dentro. Muchas veces el corazón que tenemos, hijos, nos juega en contra, porque perverso es el corazón del hombre. Es perverso. Y el único que lo conoce es Dios. Entonces no te confíes de las corazonadas. Tengo una corazonada. Aguas, no vaya haciendo que te está queriendo engañar tu corazón, ¿verdad? No, pídele a Dios un corazón nuevo, nuevo, constantemente. Cambia mi corazón, cámbialo, Señor. No te conformes al que ya tienes. Entonces un odre nuevo, iglesia, no es alguien sin errores. Comprendamos eso. Es alguien dispuesto a cambiar. Ese es un odre nuevo. Vamos a Romanos 12:2, un texto muy bonito que me gustaría siempre tengas subrayado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Ajá. Subráyalo, ponle marcatextos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación tuya y mía, iglesia, va a comenzar aquí, en nuestra mente renovada. Cambia. Amén. Porque sin renovación, lo nuevo de Dios, dijimos que no se sostiene. Jamás se va a sostener. Ahora, comprendamos que Dios no está buscando gente que pida más sin antes cambiar el odre. Está buscando gente que esté dispuesta a ser hecha nueva. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? De veras, soy nueva criatura. Un día la vamos a sacar, búsquenla, googleenla. Es de Marcos Witt. Ahora, Dios no niega lo nuevo, pero lo confía a corazones nuevos. Dios quiere darte algo nuevo, pero Dios quiere que tengas un corazón nuevo. Y el corazón nuevo se pide. Pidamos un corazón nuevo. Pidamos un corazón nuevo, iglesia. Una mente renovada. Un odre con la capacidad de recibir lo que Dios quiere para nosotros. Así que... Ministerio Internacional Monte Hermón. Instruyendo con la palabra, guiando con amor, formando discípulos.